Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Yo soy Vanessa y hoy les traigo este video que para mí es desde mi perspectiva, y por eso le quiero poner de mi cosmovisión, de cómo sanar al padre-madre, o sea, la conexión directa desde Dios, que yo les he explicado en mis videos pasados, también en el tema de las culturas y cómo nuestros ancestros veían la importancia de sanar o hacer consciente nuestra relación con nuestro papá y mamá y el padre-madre, o sea, con la energía femenina y masculina en nosotros, sin responsabilizar a los demás, ya sean a tus ancestros o familiares, sino sanarlo o integrarlo en ti. Y se los quiero platicar desde mi cosmovisión o mi perspectiva, porque es, yo creo que una de las mejores maneras para empezar a compartir esto y que si alguien lo quiere hacer, también cree su propia cosmovisión o desde su propia perspectiva. Pero también les voy a hablar como de los términos claves para que entiendan cómo integrar correctamente o no correctamente, sino que entiendan la teoría y lo puedan llevar a la práctica, pero ya siendo conscientes de qué es estas dos energías o estas dos fuerzas en nosotros mismos y en todo nuestro exterior. Y como decían los estoicos también, de que nada más tienes el control interno, no tienes el control de nada de lo externo. Entonces, para que tengan eso en la mente, ¿ok? Pero bueno, primero quiero, antes de explicarles bien cómo es lo de sanar o hacer una biodecodificación de la programación que traemos de nuestro papá y mamá, que es lo que a veces crea o rige nuestras creencias, y luego de esas creencias es como vamos teniendo hábitos y manifestando o creando nuestra realidad. Entonces, quiero explicárselos bien. No sé si este video va a tener dos partes o les voy a decir todo completo, pero voy a ir viendo, ¿ok? Bueno, primero les quiero explicar desde la perspectiva de las culturas de nuestros ancestros, de las culturas mexicanas, o sea, de los mayas, olmecas y toltecas. Ellos tenían una cosmovisión que se les decía el Jia y Hu, o sea, ellos lo definían así como tipo yin y yang. Y donde decían que se encontraban esas dos fuerzas, o sea, lo simplificaron, o para que lo entendamos, está la respiración, o sea, el Jia sería lo masculino o el padre, el gran padre, o sea, la fuente, y el Hu sería la gran mujer o la gran madre, o sea, lo femenino. Entonces, Jia masculino, Hu femenino. El Jia también representaba lo caliente y el Hu el frío, pero es como una manera fácil de que lo podamos entender, es como el yin y el yang. El yin no puede existir sin el yang y el yang no puede existir sin el yin, y las dos fuerzas se complementan. Para los que ya vieron mis episodios pasados también entendieron que viene esas dos polaridades de la misma fuente, o sea, de cuando Dios se cuestionó quién puede ser, o sea, quién soy, y de ahí salió el yo soy, y es cuando empezamos a materializarnos para experimentar el ser. Entonces, saben que esas dos fuerzas están en nosotros, en la mente y el corazón, o está en todo también, o sea, el día y la noche. El Jia representa la electricidad y el Hu el magnetismo. Y también muchos dicen que lo femenino es como el vacío o donde viene la matriz, la creación, y el Jia, o sea, lo masculino, es el que le da el patrón, o sea, haz de cuenta que la energía femenina es literalmente energía, pero sin la energía masculina no existiría un patrón, o sea, no nos podríamos manifestar o materializar, porque es el que nos da el orden, o sea, el que ordena la energía, si no sería todo un caos, que es por eso que representa la energía femenina el caos, o sea, caos me refiero a energía,
Y la energía, o sea, la energía masculina le da el orden a esa energía o un patrón. Entonces, una vez que entendieron o tienen claro esas dos polaridades, que también se los expliqué en otros videos, también ellos decían que el Jia, por ejemplo, representaba el oro, la plata, y el Hu el plomo. El Jia representa la esencia, lo masculino representa como nuestra esencia que venimos del padre, y el Hu también representa nuestro orden, o sea, cómo vamos a no es al revés. El Hu representa la esencia y el Jia representa la personalidad, o sea, el orden o cómo nos vamos a manifestar. Que lo de la esencia y personalidad también les tengo un video para que lo entendamos mejor. Pero bueno, no tiene que ver si es bueno o malo, o sea, esos dos, lo que quiero que entiendan es que son polaridades, pero no es ni bueno ni es malo. Es como si dijeras que la mente es mala y que el corazón es bueno, y no, o sea, hasta en la mente tiene esas dos polaridades, pero depende cómo tú lo utilizas. O sea, la energía femenina, es como si también dijeras que la energía femenina es mala y la energía masculina es buena. Y no, o sea, no tiene nada que ver con bueno y malo. Quiero que separen esa correlación de positivo y negativo de su mente. O sea, tiene que ver más con la creación. O sea, lo que les dije del electromagnetismo. La electricidad es masculina y el ser magnético es femenino, pero esas dos fuerzas están en nosotros. Bueno, también la segunda parte de lo que les quiero hablar, de que nos hablaban nuestros ancestros, que se los he repetido en otros videos, pero es muy importante, es que ellos, por ejemplo, en el tema de la ley de la atracción, sabían que se ocupaba, bueno, en todo se ocupan esas dos fuerzas, pero en el tema específico de la ley de la atracción, sabían que primero, para poder atraer o manifestar lo que queremos, necesitaban hacerse conscientes, uno, de sanar o de codificar nuestras dos polaridades físicas, o sea, de nuestro papá y mamá en el tema de nuestros ancestros. Porque, por ejemplo, el papá representa, o nuestro papá representa la prosperidad y la electricidad. Y la mamá representa el merecimiento, o sea, el poder auténtico, el ser una persona magnética, ser abundante. Entonces, si tenemos consciente que el papá es la prosperidad, el ser eléctrico, el ir por nuestros sueños, y la mamá representa el atraer, el tener abundancia, entonces podemos ahí correlacionar que si mi mamá me enseñó a que yo puedo ser una persona abundante, a que merezco recibir, a que yo me siento tranquila siendo yo y puedo tener mucha abundancia, porque eso es en el aspecto positivo, pero la abundancia puede ser o que atraes cosas positivas a tu vida o que atraes cosas negativas a tu vida. Entonces, si tu mamá todo el tiempo a lo mejor te implantaba creencias de que no eres merecedora, y no es nada contra tu mamá, es lo que tú tienes que reprogramar o biodecodificar. Entonces tienes que hacerte consciente de si las creencias que te estaba implantando tu mamá eran para ti algo positivo o negativo, y si es algo negativo, cambiarlo, o sea, reprogramar tu mente. Y para eso, por ejemplo, sirven las afirmaciones o el repetir constantemente y reprogramar tus creencias de que si eres merecedora, de que puedes atraer cosas abundantes en el tema positivo, o sea, dinero, amor, salud, ser una persona magnética de cosas positivas. Y el papá representa el ir por tus sueños, el dar, el recibir, o sea, el ir por lo que quieres. Por eso es prosperidad, es yo tengo. Ser mamá, o sea, la energía o la esencia de la madre es yo me merezco, y del padre es yo tengo. Y es también el ser conscientes de que si yo, aunque tenga poco, puedo hacer de eso mucho, porque yo soy próspero, o sea, yo puedo crear luz y amor y abundancia y dinero y tenerlo y poder mantenerlo. O sea, puedes ser una persona magnética, pero a lo mejor cuando recibes, un ejemplo, mucho dinero, no lo sabes mantener, o sea, se te va muy fácil. Entonces ahí es muy importante hacernos conscientes de eso, de que el papá es el eléctrico, el que acciona, y la madre es la que
recibes, o sea, el ser magnético. El hijo es la unión entre el padre y la madre, que ese es lo más importante que les he explicado en los videos pasados, por ejemplo, de hacer la unión entre la esencia y la personalidad. El hijo es quién soy yo, o sea, fuera de las creencias que me implantaron, quién decido ser yo. Entonces lo primero es que tienes que hacerte consciente de las heridas del alma o de tu niñez, o sea, primero es la aceptación de lo que soy y luego si no me gusta esa persona que soy o esas heridas o esos traumas o mi pasado, entonces reprogramarlo para ser quien yo decido ser. Entonces yo como en una lista primero puse en el papá. Para poder sanar al papá necesitas definir ¿te sientes seguro de ti mismo o misma? Y de la mamá es ¿te sientes merecedora o merecedor? Ya que definas esas dos preguntas, el siguiente paso es yo hago, o sea, en el tema del papá es ¿qué voy a hacer para cambiar o para ser mejor o para ser próspero o para qué acciones necesito tomar? Y a veces ni siquiera es pensarlo, sino hacerlo. Y de la mamá es merecer, o sea, cuando empiezas a recibir es creer en ti, o sea, yo creo que me merezco este dinero, yo creo que me merezco esta abundancia, yo creo que me merezco creer en mí, independientemente de lo que el exterior me diga, es en mí. Entonces ahí lo que estás haciendo es yo hago en el papá, yo creo en mí o yo me merezco, y la unión va a ser reprogramar tus creencias y cambiar patrones, perdonarte, sanar y trascender. Pero eso es ya como hijo, o sea, sé que me unen estas dos polaridades, pero yo hijo decido qué creencias sí me sirven y qué no. Luego en el papá, por ejemplo, si tu papá te hacía sentir inseguro, tienes que empezar a preguntarte, ¿me siento segura? O sea, ¿me sé valorar? ¿Sé cuál es mi valor? Y si no sabes, entonces pregúntate, ¿qué es lo que me hace ser valiosa? O sea, desde el tema en comprender y tener compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Y a la mamá es, por ejemplo, te hacía sentir que no eres merecedora o merecedor, y a veces pueden ser cosas tan simples como, por ejemplo, cuando tu mamá iban al súper y así y no sé, no te querían comprar una paleta y te decían, no te lo mereces, o no, te has portado mal, o cuando no te querían comprar algo tan simple, no desde el capricho, sino de que desde el no merecimiento. Por eso es muy importante que revises tus creencias que tienes desde niño, o sea, qué patrones o qué experiencias tienes muy marcado en tu mente de tu pasado, de tu niñez, porque ahí son las claves de tus creencias que puedes ir transformando para cambiar de manera positiva. Pero hasta ahí está el padre y la madre, o sea, primero es hacerme consciente y luego accionar. Por ejemplo, en el tema del papá, puede ser en el tema del rechazo, o sea, de que no cumple con algo que te haya dicho o te haya sentido que sí, o sea, que no te cumplió algo. Entonces ahí lo que tienes, como se te manifiesta en tu realidad en el momento presente, es que la vida actual te vuelves a repetir esos patrones con clientes. O sea, de que, no sé, si tú tienes una empresa, si tú tienes un trabajo, una empresa o lo que sea y no te cumplen con lo que te dijeron, o tú no cumples con lo que te dijeron, o te da miedo que te rechacen, ahí pueden ser claves que te están diciendo que primero es un patrón que tu alma te está diciendo que cambies. Por eso muchas veces hay que hacernos conscientes de qué patrones se están manifestando en nuestra vida actual, que lo volvemos y lo volvemos y lo volvemos a vivir. O sea, como cuando tienes una pareja y atraes una pareja narcisista o una pareja que no te da tu lugar, preguntarte qué de mi niñez o qué es lo que mi alma quiere que sane, me haga consciente, acepte y lo trascienda. Entonces, hazte consciente de qué patrones en tu vida actual se están repitiendo constantemente que no te permiten avanzar. Ok. Bueno, y una vez que sanas esas creencias en ti, de lo que tu padre, por ejemplo, te enseñó en valorarte a ti mismo, y cuando te das ese valor, vas o luchas por demostrarte ese valor a ti mismo. Y en la madre, en creer en ti
en sentirte merecedora y en sentirte que mereces cosas buenas que tú quieres, no que los demás te dicen, sino que te nacen a ti. Vas a poder hacer esa unión en definir quién soy yo, que es el hijo, y vas a poder trabajar, sanar tus heridas o creencias limitantes del pasado, empezar a tener compasión por ti y por los demás. Compasión es entender el por qué accionan los demás, quitar el dolor de los demás. No que sea tu responsabilidad quitar dolor, se refiere a que entiendas, pero poniendo tus límites, porque también te estás teniendo amor propio e incondicional a ti mismo. Entender es el primer paso, sanar es el segundo paso y trascenderlo es el tercer paso. Entender qué es lo que estaba pasando, entender a tu papá, entender a tu mamá, sanarlo, o sea, sanarlo para ti, no para los demás, para ti, y trascenderlo, o sea, cambiarlo. Trascender es como subir a otro nivel, no que eres más ni menos que los demás, sino trascender se refiere a, ok, ya entendí que viví estas experiencias o que tenía estas creencias, pero ahora yo voy a definir, revisando mis creencias, cambiando mis patrones, sanando ese pasado y empezar a vivir desde el momento presente, pero desde lo que yo decido y quiero hacer para mi mayor bien y también el servir a los demás. O sea, porque entiendes que si el Padre y Madre, o sea, Dios está en todo, también te permite tener compasión de que todos venimos de la misma fuente y al final estamos conectados, pero estamos viviendo una experiencia también individual. Entonces, la clave está en el equilibrio entre tu mente, tu corazón, en el equilibrio entre dar y recibir, el equilibrio, que es lo del Hyahu, el equilibrio entre sentirte merecedora y ir por lo que quieres, el equilibrio entre respetar tus emociones y tus pensamientos, que es lo que se referían las tres culturas de los toltecas, olmecas y mayas, en ser coherentes. O sea, ¿qué es lo que les quiero hablar ahorita? La coherencia viene de ser coherentes con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras emociones. O sea, cómo movemos la energía o tomamos acción, que es lo que ellos tenían conciencia de que, así como yo sé que soy un hijo de Dios, porque soy un co-creador, ser hijo es aceptar eso, es que yo soy un co-creador con el Padre Madre, o sea, con el universo. Y que todo se define en energía, o sea, todo es energía, en trabajo, o sea, en movimiento constante, que es la energía masculina, y la energía femenina, con una fuerza, o sea, el trabajo depende de con cuánta fuerza o fuerza de voluntad estoy moviendo las cosas o la energía y con qué potencia. Entonces ahí les voy a dejar una clave para transformar la materia o la creación, o ser un co-creador con el universo. O sea, ser consciente que todo es energía, que depende del trabajo, la fuerza y la potencia que le estoy dando a las cosas, que es la disciplina. O sea, si tú quieres manifestar algo, todo es con ser conscientes de para qué, o sea, qué energía o intención le estoy dando, cómo lo voy a trabajar, con qué fuerza de voluntad, o sea, con qué disciplina y constancia, y la potencia es cómo me estoy moviendo y con qué velocidad quiero ir, no de que es una competencia o de querer, no desde el ego, sino desde el amor. Por ejemplo, para ser un mago, que se le dice en el tarot, o sea, un manifestador o un alquimista que sabe transformar la energía, eso es ser un alquimista, transformar lo negativo o transmutar lo negativo en positivo. Sabían que primero tenías que ser consciente de definir quién soy, o sea, yo soy. Después, yo defino a dónde quiero ir. Yo creo en mí, o sea, y creo en que lo puedo lograr, que es la fuerza. Yo creo con mi fuerza de voluntad y yo hago. Entonces,
Anoten esa frase y luego empiecen a hacer una lista primero de yo soy y hacer afirmaciones de lo que cómo te defines, o sea, quién eres. Por ejemplo, yo me puedo definir que yo soy una persona o yo soy abundante, pero abundante en dinero, ¿en qué? Abundante en qué. Luego yo defino, o sea, qué quiere, cómo vas a lograr eso que eres, cómo vas a manifestarlo aquí, o sea, vas a definir tus creencias. Yo creo, o sea, ¿tú en qué crees? ¿En qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu motivación? O sea, porque la fuerza de voluntad también yo creo que viene de la motivación en el por qué lo vas a hacer. Para que tengas clara esa motivación, lo hagas con constancia, o sea, el yo hago. Entonces anoten eso, yo soy, yo defino, yo creo, yo hago. El yo soy sería el pensamiento, el yo defino sería la decisión, o sea, las decisiones que estás tomando. El yo creo es la emoción y el yo hago es la acción. Entonces, yo soy pensamiento, yo defino decisiones, yo creo emoción y yo hago acción. En el yo defino también se refiere a las creencias, o sea, porque cuando tenemos unas creencias ya sean limitantes o expansivas, es con qué decisiones estoy tomando. O sea, yo estoy tomando decisiones desde mis creencias, desde qué patrones de pensamiento estoy teniendo, y de ahí voy a darle una emoción y a accionar. Entonces, para convertirte en un mago manifestador positivo, o sea, desde el amor, todo lo que hagan, hágalo desde el amor, no desde el ego, porque desde el ego estás queriendo controlar algo externo a ti que nunca vas a tener el poder de lo externo, nunca, eso entiéndalo. Cuando quieras tener control o estás accionando desde el miedo, lo único que vas a hacer es volver a tener que experimentar los mismos patrones una y otra vez hasta que salgas de ese ciclo. Y si actúas desde el amor, estás evolucionando. Es lo que decían del Hya-Hyu, de la inhalación y exhalación, o sea, o te contraes o te expandes. Por eso lo del péndulo también tiene que ver con las dos polaridades, que después se los voy a explicar eso, pero siempre todo lo que hagan sean conscientes que hay dos fines, o te contraes o te expandes, o involucionas o evolucionas. Y evolucionar no quiere decir que vas a ser más que nadie, porque si no lo estás haciendo desde el ego. Evolucionar quiere decir en que estoy sanando, trascendiendo, siendo un alquimista, creando y haciendo, pero desde el amor incondicional. Ok, y que todo también sean conscientes que una parte de la misión como humanos que tenemos es hacer esa unión entre nuestra esencia y nuestra personalidad, unirlo y convertirnos en seres multidimensionales o crísticos, que es el Hijo. Por eso siento que es muy importante que hagan esa conexión o primero empiecen a sanar esas creencias de nuestro papá y de nuestra mamá, crear o hacer esa unión de lo que sí nos ayuda, sanar y trascender lo que no nos ayuda y cambiar patrones para ser un hijo sano y saludable, y que también vas a ser consciente que si algún día tú quieres tener hijos, lo estás haciendo desde el amor en sanar por ti mismo y para todas las generaciones que vienen, porque ya no van a repetir el mismo patrón, o tú ya estás rompiendo con ese patrón si es que no quieres tener hijos o así. Por eso el hijo es el que rompe los patrones y crea su propia vida o su propio ser, pero siendo conscientes y agradeciendo que venimos del mismo padre y madre, o sea, por eso Jesús o Yeshua decía que todos éramos hermanos, porque él sabía que veníamos del mismo padre y madre, o sea, de Dios, de la fuente divina. El único lugar donde no existe la polaridad es cuando regresamos a ese Dios o cuando trascendemos con ese Dios. Pero también al final de todo esto que dividí como padre, la unión del padre, madre e hijo, y lo puse por si quieren verlo, al final puse que la clave para avanzar más rápido para tu alma es el agradecer, que es también lo que decían las culturas pasadas, que en el agradecimiento estás trascendiendo
tu pasado y estás agradeciendo tu momento presente y estás evolucionando. Entonces, todo lo que hagan siempre háganlo desde el agradecimiento. Y eso no solo lo dicen los ancestros de México o los preamericanos, lo dicen yo creo que todos nuestros ancestros, que la gran clave está en el agradecimiento, en el simplemente el agradecer por estar aquí y ahora. Y eso se me pone la piel chinita. Y que todo lo que nos está enseñando es porque, todo lo que estamos experimentando es porque hay un aprendizaje y estamos trabajando en tener una conciencia plena y que nuestra alma a veces está proyectando lo que tenemos que hacernos conscientes, aceptar y trascender. Y me pasó una mariposa amarilla. Entonces, pues el consejo que más les podría servir de todo esto es observar tu propia vida, transformar tus creencias del pasado y así vas a tener la libertad, independencia y amor y unión contigo y con los demás. Pero bueno, sí, espero que les haya ayudado, que lo hayan entendido. Si tienen dudas o ustedes ya han hecho ese proceso de sanación, pónganme en los comentarios o cuenten sus experiencias porque a lo mejor le puede servir a otros. Y el siguiente video les voy a hablar de cómo lograr o cómo trabajar esa personalidad y esencia o hacer esa unión. Y pues los quiero mucho y los veo en el siguiente video. Bye.